Nuestra historia está llena de misterios, de aquellos relatos que escuchamos de voz a voz, pero simplemente no hemos podido explicar. Hoy te contaré otro de ellos. Bienvenido a Enigmas Ocultos, el podcast que te permitirá unir las piezas, presentado por Paulette. ¿Han escuchado ese refrán que dice, entre el cielo y la tierra no hay nada oculto? Les diré que eso solo aplica para la tierra firme, porque parece que entre el cielo y ese grande e imperioso cuerpo de agua existe un pacto diferente, pues el mar oculta miles de historias y se niega a develarlas. Cosas se han contado, reales o no. Todas concuerdan en que aventurarse a navegar por el océano o dedicarse de lleno a él es una lucha constante por la vida. La historia se ha encargado de mostrarnos por qué razón el mar es tan temido y por qué razón somos tan solo una gaviota que vuela, picando y cazando con una fuerza apenas perceptible y demasiado delicada para el mar. Este es cauteloso y al mismo tiempo álgido. Toma como su propiedad a aquel que se embarca con el ánimo de dominarlo y le demuestra que es el mayor contendiente o enemigo, incluso de los más experimentados, porque no existe y no existirá la primera persona que, alardeando de su pericia, haya salido ileso de un enfrentamiento cara a cara con el mar. En la actualidad, el hombre ha pretendido romper esa barrera que existe entre la fuerza marítima y el conocimiento humano. Ha dado miles de mecanismos y embarcaciones que cuentan con el diseño necesario para sobrellevar sanos y salvos el recorrido por sus aguas, y de esta manera la humanidad aspira a no repetir esos sucesos que han terminado en catástrofes. No obstante, pese a estos esfuerzos, el mar se ha llevado miles de vidas y ha guardado otro tanto de secretos. Solo para mencionar algunos pocos, ¿quién no recuerda el Titanic? El cine y la literatura nos han traído de primera mano el testimonio de una experiencia de naufragio, y muchos creímos que era una de las más grandes tragedias en cuanto a hundimientos de barcos, y a decir verdad, al revisar el historial de catástrofes marítimas por número de víctimas, existen más de 20 barcos que lastimosamente causaron mayor número de muertes con sus naufragios. Ya sabemos que el mar es un contendiente que todo lo sabe y todo lo ve. Por tanto, no se puede cuestionar el poder que ejerce sobre un cuerpo, sin importar sus dimensiones. Un ejemplo claro son las diferentes situaciones que han enfrentado las embarcaciones comerciales y las adversidades que tienen que sobrellevar aquellos que quedan atrapados en la inmensidad del mar, como hundimientos por colisiones, malas ejecuciones o fenómenos naturales. Sin embargo, existe un suceso que supera las expectativas de los más escépticos y pone a dudar a todos los que se consideran diestros en los fenómenos marítimos, debido a que la tragedia no responde a ninguna de estas causales, pues el barco se encontraba en buenas condiciones y el verdadero misterio es la desaparición de todos los pasajeros sin causa alguna. Esta es la historia de Mary Celeste, un barco de estilo bergantín mercante de Estados Unidos que fue encontrado navegando a la deriva en el Océano Atlántico, fuera de la isla de Azores. Desde su hallazgo, el 5 de diciembre de 1872, ha sido todo un misterio para los que se han dedicado su vida a surcar los mares, así como para aquellos que escuchan un poco acerca de su historia, pues no se puede negar que resulta bastante inquietante encontrar un barco navegando sin tripulantes ni pasajeros, y aún más, sin ningún tipo de señal que permita entender la razón de la desaparición de las personas y el abandono del barco en medio del mar. A primera vista,
parece una historia extraída de un cuento, y al principio lo fue, ya que al carecer de pruebas los medios de comunicación de la época buscaron por cielo y tierra la manera de darle la solución al misterio del Mary Celeste, ocasionando que se crearan historias fantásticas que desviaron la vista sobre el verdadero acontecimiento. Poco se sabe acerca de lo sucedido en el Mary Celeste y acerca de las razones que impulsaron a los pasajeros a abandonar el barco, pero es bien sabido que este bergantín fantasma tiene su historia, así como sus supersticiones que pretenden dar una explicación o siquiera acercarse a lo que pudo ocurrirles a los pasajeros y los móviles por los cuales decidieron salir de un barco que se encontraba en condiciones óptimas para la navegación. Todo comienza el 5 de noviembre de 1872, cuando el capitán Briggs, un hombre experimentado en las cosas del mar, parte de nuevo al puerto de Nueva York en compañía de su esposa Sarah, su hija Sofía de 2 años y la tripulación conformada por el segundo oficial, llamado Albert Richardson, 4 marineros de origen alemán llamados Volkerek, Boaz Lorenzen, Adrian Hambens, Gottlieb Gottschalk y un cocinero. Era un viaje comercial, es decir, el barco que hacía menos de un mes había sido comprado por el propio capitán Briggs en compañía de un consorcio encabezado por James H. Winchester. Se encargaba de transportar diferentes cargas de un puerto a otro, y como ya lo mencionamos, bajo la dirección del capitán diestro en los asuntos del mar, con más de 20 años de experiencia, parecía que no se presentaría ningún tipo de contrariedad. En este caso, era la primera vez que el capitán Briggs saldría a navegar en compañía de su esposa, pues estaba considerando retirarse de su trabajo debido a que le consumía demasiado tiempo, y según testimonios de la época, él se caracterizaba por ser un hombre congregado tanto a la religión como a su familia, razón por la cual, cuando se dio cuenta que estaba perdiendo los mejores momentos de la infancia de sus hijos, consideró realizar su último viaje en el primer barco que había adquirido y en compañía de su familia, pues en ese entonces la creencia de que viajar con mujeres a bordo traía mala suerte había perdido credibilidad. La tripulación que lo acompañaba fue escogida con minucioso cuidado, pues el capitán Briggs no solo era un hombre congregado, sino también exigente, disciplinado y serio con los asuntos del mar. Estas facetas permitieron que lograra distraer la ira de su más grande oponente por más de 2 décadas y concluir con éxito los extensos viajes que realizaba. Desde el primer momento, Briggs se encontraba seguro de su decisión y de la tripulación que lo iba a acompañar en su último viaje, pues desde el segundo oficial hasta el cocinero eran hombres de primera clase con experiencia en asuntos marítimos. Luego de asegurarse de que la tripulación estaba lista y de que su esposa estaba encargándose de los últimos detalles de su hogar, el capitán Briggs arribó al muelle de East River en Nueva York el 20 de septiembre de 1972 con el fin de conocer a detalle la carga que tenía como destino Génova, Italia. Era un capitán experimentado y sabía de antemano que la carga y la tripulación eran lo más valioso de un bergantín, pues en esta época, al asedio de los piratas que secuestraban los barcos era el segundo mayor miedo después del mar. Como bien ya le habían dicho, la carga consistía en 1.701 barriles de alcohol desnaturalizado, es decir, alcohol industrial. Los preparativos del viaje y la distribución de la carga les llevó una semana completa, tiempo en el que llegó su esposa en compañía de su hija menor, pues su hijo mayor Arthur, de 7 años, se había quedado con su abuela porque se encontraba en la escuela y no podía perder clases, y menos sin saber con exactitud cuánto tiempo duraría el viaje. Algunas versiones comentan que antes de que el Mary Celeste, nombre que se le atribuyó al bergantín, zarpara el 5 de noviembre, el capitán Briggs se encontró con uno de sus amigos, David Morehouse, también capitán de otro barco, el Dei Gratia, quien debía dirigirse a Hoboken, New Jersey, en espera de una carga de petróleo que también debía llevar a Génova vía Gibraltar.
Comieron, bebieron y quedaron de saludarse si en algún momento del trayecto se cruzaban. Lo que ninguno de los dos sabía es que ese encuentro que pretendían tener en medio del mar iba a ser el inicio de un misterio sin precedentes. Días después, acorde con el itinerario, el barco zarpó, enfrentando su primer obstáculo apenas 2 días después de su partida. Debido a las condiciones climáticas, el capitán tuvo que detenerse y esperar a que el tiempo mejorara. 2 días después, el 9 de noviembre, el Mary Celeste dejó el puerto hacia el Océano Atlántico. Lo que sucedió luego de esto es un misterio, pues no fue hasta el 5 de diciembre que el capitán David Reed Morehouse, al mando del barco inglés Dei Gratia, avista aquel misterioso barco y decide acercarse hasta él para averiguar qué había sucedido, pues no era normal encontrarse un barco navegando a la deriva. Cuando se acerca, se da cuenta de que se trata del Mary Celeste, el bergantín que capitaneaba su amigo Briggs, así que procede a realizar el primer llamado desde un megáfono y no obtiene respuesta. Vuelve a llamar 2 o 3 veces más con el mismo resultado. Entonces decide enviar a su segundo al mando, en compañía de 2 tripulantes, a inspeccionar el barco. Cuando subieron a bordo, constataron que efectivamente el barco se encontraba desierto. Lo primero que pudieron notar era que había una manguera en la proa. En estas circunstancias, cualquier objeto era una pista clave. Siguieron avanzando dentro del barco y notaron que no había nada fuera de lo normal. Todas las cosas se encontraban en su lugar. La ropa de la tripulación estaba perfectamente ubicada. En la cocina había víveres y agua potable. Según algunas versiones, se encontró la estufa aún con fuego prendido y comida servida en la mesa. Sin embargo, no se confirmó que esto fuera verdad. Sobre la mesa encontraron los diarios de navegación que tenía como última inscripción los días 24 y 25 de noviembre, lo que podía significar que desde esa fecha el barco se encontraba navegando a la deriva. Al acercarse a la habitación del capitán, se dieron cuenta que todo estaba en su lugar, e incluso encontraron una espada oxidada debajo de la mesa, con todo y su envergadura. Luego, descendieron al lugar donde se encontraba la carga y pudieron notar que había una filtración de agua de aproximadamente 1 metro, algo que no significaba señal de alarma en una embarcación de ese tamaño. El capitán Morehouse fue informado inmediatamente sobre el suceso, y lo primero que pensó fue que habían sido víctimas de la fuerza del mar, debido a alguna tormenta. Ollie DeVew, su segundo al mando, contradijo inmediatamente esta teoría, diciendo que habían encontrado una máquina de coser y sobre ella un frasco de aceite, que difícilmente hubiese aguantado ahí de haber sufrido un fuerte oleaje. Entonces, ¿qué había sucedido? El barco se encontraba en buenas condiciones, tenía daños menores, pero nada que le impidiera seguir con el viaje o que supusiera peligro para la tripulación. ¿Dónde estaba la tripulación? ¿Qué les empujó a abandonar la embarcación? Y de ser así, ¿qué medios utilizaron para hacerlo si solo contaban con un bote de salvamento? Todas estas preguntas siguen estando vigentes en la actualidad, pues luego de su hallazgo no hubo ni una sola respuesta que diera por concluido el misterio del Mary Celeste. El capitán Morehouse decidió finalmente llevarse consigo el bergantín fantasma a tierra firme, y allí tratar de dar explicación a este misterio. El Dei Gratia arribó a las costas de Gibraltar el día 12 de diciembre y el Mary Celeste llegó a la mañana siguiente comandado por DeVew. La odisea de trasladar los 2 barcos tenía, aparte de la necesidad de conocer lo que había pasado, otra intención de por medio, pues ya lo hemos dicho, tanto Briggs como Morehouse eran hombres experimentados en las cuestiones marítimas y, por supuesto, Morehouse conocía las leyes del mar y sabía que podía presentar una demanda de salvamento a fin de cobrar la indemnización correspondiente al cargamento del barco. Sin embargo, el tribunal cuestionó esta decisión y abrió previamente una investigación con la intención de aclarar semejante misterio. La responsabilidad de revelar la verdad sobre estos hechos
recayó en el presidente del Consejo Marítimo de Su Majestad, Mr. J. Soliflot, quien se caracterizaba por ser un hombre tosco y terco, que impulsó la primera teoría sobre la desaparición de la tripulación del Mary Celeste, donde según él, el capitán Morehouse de Bergantín de Dei Gratia había atacado al Mary Celeste con el fin de quedarse con la carga. Para ello, asesinó a la tripulación y la hizo pasar como desaparecida para reclamar el dinero correspondiente a la recompensa por su supuesto salvamento. Esta teoría fue sustentada en un primer momento por unas supuestas manchas de sangre que tenía la espada encontrada en el dormitorio del capitán, así como en unas hendiduras que tenían la proa y parecían hechas por caídas o golpes. Sin embargo, luego de las investigaciones especializadas, se concluyó que las manchas de la espada no eran sangre, sino óxido, y que las marcas en la proa eran resultado de la fuerza del mar. Así sucesivamente, durante muchos años surgieron diferentes teorías, entre ellas que Morehouse y Briggs habían confabulado para obtener parte y parte de las ganancias por el salvamento, versión que fue fácilmente controvertida porque si Briggs hubiera querido fingir su desaparición, no habría dejado a su hijo. Además, las personas que lo conocían daban testimonio de que Briggs era un hombre correcto, incapaz de realizar un acto de este estilo. También se habló de un posible motín en el cual los tripulantes se habían emborrachado con el alcohol y habían asesinado al capitán y al segundo al mando, con el fin de secuestrar a la esposa y a la hija para hacerles daño. Esta versión también fue descartada debido a que, como lo mencioné al inicio, la tripulación no estaba conformada por hombres desconocidos, sino por personajes distinguidos. Además, considerando que hubiera bebido alcohol, habrían muerto por intoxicación, pues el alcohol que transportaban era industrial. En cuanto a teorías sobrenaturales, se habló de un tipo de abducción extraterrestre, pues hasta el gato del barco, que se encargaba de comerse a los ratones y por supuesto estaba viajando con ellos, también desapareció, o que el Kraken, un calamar gigante, había devorado uno a los pasajeros. Ahora, con relación a los fenómenos naturales, los especialistas en general están de acuerdo en que para abandonar una nave aparentemente en buen estado y provisionada, debe haber surgido alguna circunstancia extraordinaria y alarmante. Cuando indagaron a DeVille, este aventuró una explicación basada en la varilla de sondeo encontrada en la cubierta. Sugirió que Briggs abandonó la nave después de un posible golpe de una manga de agua, es decir, un remolino en el mar, pensando que el barco podría hundirse después de ello. Entre todas las teorías que hemos mencionado, existe una que hasta ahora explica de manera realista los posibles acontecimientos del Mary Celeste. Briggs temía que hubiera una explosión repentina de los barriles, razón por la cual embarcó a su mujer y a su hija en el bote de salvamento en compañía del señor Richardson y un marinero, mientras que los demás marineros quedaron a cargo del bergantín. El cocinero reunió víveres para abastecer una pequeña embarcación y llevó todos los alimentos ya preparados. Y esto se concluye porque no lo sabía en el Mary Celeste cuando el barco fue encontrado. Es posible que entonces se produjese una pequeña explosión que hizo saltar a los demás tripulantes, quienes se apresuraron a evacuar el barco. Si bien suena bastante creíble, no es posible demostrar que esto haya sido lo que realmente sucedió, y a falta de una respuesta, la creencia popular empezó a conspirar acerca de que todo era resultado de una maldición que contenía el barco, pues su anterior dueño había muerto antes de completar su viaje, y mientras el Mary Celeste se encontraba en alta mar, había ocasionado múltiples incidentes. De hecho, esto es verdad. Cuando Briggs obtuvo su parte del Mary Celeste, debió invertirle demasiado tiempo y dinero con el fin de repararlo, ponerlo a funcionar nuevamente, pues resultado de su pasado tormentoso, el bergantín estaba en condiciones deplorables. Es cierto que muchas cosas se han dicho y se dijeron durante esta época. Si era uno maldito, no se sabe con exactitud, pero sí parece extraño que incluso el final del Mary Celeste fuera tan trágico como lo fue toda su vida útil en alta mar. Su último dueño
pretendía engañar a la jurisdicción marítima haciéndoles creer que transportaba una carga valiosa y que camino a su destino, el Mary Celeste, se había hundido, provocando así la pérdida de estos bienes. Contrario a lo que él creía, las investigaciones fueron lo suficientemente precisas y descubrieron que todo era una farsa para reclamar el dinero por el salvamento. Así, en 1885, el Mary Celeste sucumbió en el mar. Los responsables de este hecho, el último dueño y 2 personas más, murieron en trágicas condiciones, luego de que se les juzgara como culpables de falso testimonio. A decir verdad, parece que las supersticiones alcanzaron a la realidad, y el Mary Celeste se llevó consigo a todos sus tripulantes antes de descansar en el fondo del mar. Acabas de escuchar Enigmas Ocultos, el podcast que te permitirá unir las piezas. Espero que con él hayas dilucidado un poco más de nuestra historia y también que te hayan surgido preguntas que esperamos responder en un próximo episodio. Gracias por escucharnos y nos vemos cada viernes.